tardes, mi nombre es Gregorio Guzmán, vengo a hablarle de la unidad aritmético-lógico y la unidad de control. La unidad lógica central es el cerebro que controla y coordina el funcionamiento de la computadora. Luego viene una interpretación de las instrucciones que integran el programa. La unidad genera un conjunto de instrucciones básicas que se deben realizar en una forma secuencial para cumplir las operaciones requeridas por el usuario en este caso. Es uno de los tres bloques fundamentales en el que se divide la unidad central de procesamiento, o mejor dicho, el CPU. Los otros dos bloques son la unidad de proceso y el bus de entrada y salida. La unidad central, la unidad de control, perdón, dirige la ejecución del programa y controla tanto el movimiento entre la memoria y la unidad lógica aritmética, como las señales que circulan entre el CPU y los periféricos. Los registros de la unidad de control se usan para controlar el funcionamiento del CPU. El IR, Instruction Register, registro de instrucción, contiene la instrucción a realizarse por la unidad de control, mediante el registro que controla la secuencia de pasos para decodificar y ejecutar las instrucciones, ya sean en el hardware o en el software. El PC Program Counter, registro de contador de programa, es el que contiene la dirección de una posición de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Es el comando que lleva la secuencia. Más registro de dirección de memoria. Indica la dirección en memoria de la palabra que se va escribiendo. El IBR, registro de buffer de instrucción. Registro de almacenamiento temporal de las instrucciones contenidas en la parte derecha de una palabra de la memoria. Las funciones de la unidad de control: sincronización, secuencia de operaciones, ejecutar código, aceptar y generar señales, ejecución de microinstrucciones. La sincronización es el elemento que sincroniza las acciones que realizan cada una de las unidades. La interpretación de instrucciones decodifica el código de las operaciones y los modos de direccionamiento de las instrucciones a ejecutar. Secuencia de operaciones. Se encarga de la temporización de distintas operaciones necesarias para la ejecución de una instrucción. Es el control de secuenciamiento de las instrucciones de acuerdo al ciclo de contador del programa. Cuando ejecutar código, ejecutará el único código que existe para cada instrucción. Aceptar y generar señales. Acepta las instrucciones y genera las señales de control necesarias para que la instrucción se ejecute. Acepta el code y ejecuta una sola señal. Ejecución de microinstrucciones. Es el procesador x86 del núcleo RISC. Debe ejecutar microinstrucciones con las unidades debidas en completa coordinación. Algunas de las tareas de la unidad de control. Parte de buscar las instrucciones en la memoria principal. Realiza el proceso asignado a altas velocidades y muchísimas veces en segundos, y son de dos tipos: básica y expandida. La básica, leer el fetch. Otra, interpretar, que es decodificar las instrucciones. Ejecutar, proceso de esta instrucción. Almacenar, dispone de una ubicación en los resultados obtenidos, y leer la siguiente casilla en la memoria con la siguiente instrucción. En la parte expandida, varias de sus tareas es captar la instrucción. El CPU lee la instrucción en la memoria. Interpretar instrucción. La instrucción se decodifica para determinar qué acción es necesaria. Captar datos. La ejecución de una instrucción puede exigir leer datos de la memoria o de un módulo, encendido o apagado. Procesar datos. Es la ejecución que se puede exigir llevar a cabo alguna operación aritmética o lógica con los datos. Escribir datos. Los resultados de la ejecución son los resultados de la ejecución para exigir escribir datos en la memoria o en un módulo encendido o apagado. La unidad aritmético-lógica. La unidad aritmético-lógica vendría a ser una especie de circuito que tiene la capacidad de calcular operaciones como adición, sustracción, multiplicación o división.
Debe procesar números usando el mismo formato que el resto del circuito digital. Para los procesadores modernos está formado por casi siempre está formado y es la representación del número binario o componente o complemento a 2. Las ALUs, también abreviadas, que es la unidad aritmético lógico, existe en todo circuito eléctrico moderno, desde realizar el incremento de 1 segundo al tiempo actual en contadores de circuitos sencillos e incrementadores en calculadoras básicas. La unidad aritmética lógica existe en todo lo que conocemos, desde teléfonos, tablets, relojes, televisores modernos. De hecho, aquí podemos mencionar que es usada en el Phyton AMD2 y en el Core i7 de Intel, en los procesadores. La unidad aritmético lógico está compuesta por un circuito operacional, un registro de entrada, un registro acumulador y un registro de estado. Estas entidades permiten el correcto funcionamiento de la unidad aritmética lógica. Las terminales de la ALU. Algunas de las terminales de la ALU son registros de estado, entradas y salidas con información de acarreo, overflow, división por cero. La entrada son los dos operandos con los datos con números a ser procesados y la entrada de un código desde la unidad de control con la información de qué operación debe realizar. Aquí es donde nos referimos que la unidad de control, como su nombre lo dice, controla a los otros bloques y es quien le da la orden a la unidad aritmética lógica de qué operación debe realizar y cómo. La salida. La respuesta a cómputo de la operación en el notificador de la operación realizada. Es el resultado que envía la unidad aritmética lógica a la unidad de control. Ahora, los buses utilizados. Explicaremos qué es el bus. El bus o canal es el sistema digital que transfiere datos entre componentes de una computadora. Es decir, el bus vendría siendo... Los bus utilizados vendrían siendo el canal que utiliza la unidad aritmético lógico para comunicarse con la unidad de control y con todo el sistema, todo el circuito de la computadora. Uno de los utilizados es el databus de entrada. Lleva la información a la unidad aritmética para su procesamiento, es decir, que viene desde la unidad de control. El status bus es la salida. Los resultados de información procesada en el ALU son transportados a la unidad de control, como se dijo anteriormente. Registro de estado. La palabra binaria con los datos de trabajo de la ALU. Operaciones en la ALU. Las operaciones de la unidad aritmético lógico se dividen en dos clases, las simples y las complejas. En las simples tenemos las aritméticas, las de desplazamiento, las lógicas y las comparaciones. La aritmética, como su nombre lo dice, es cuando hablamos de la división, de la multiplicación, de la resta y de la suma. El desplazamiento es al mover las palabras de izquierda a derecha. Es la ejecución, son ejecutadas operando bits por o para 2, producción y división, y sus múltiplos con circuitos biestables de y YK. Las lógicas, son mediante los bits para determinar la situación de las condiciones y estas se realizan con puertas AND, OR, NOT, DAN, NOR, YES, SOR, NOR y otras. Estas son inversión, conjunción y disyunción. Comparaciones, para que pueda tomar decisiones entre dos o más opciones o saltos condicionados. Las complejas. Al realizarse estas, sube el costo del procesador, consume más energía y su diseño es más sofisticado y complejo. En las complejas hay una clasificación de la unidad aritmética lógica, según su complejidad. Claro está avanzadas, semi-avanzadas, básicas, elementales y simuladores. Las avanzadas son de arquitectura muy compleja, tienen en su interior un circuito que realiza muchas operaciones, por tanto es muy rápida y costosa. No las conseguimos en cualquier CPU. Las semi-avanzadas tienen una arquitectura con circuitos de varias operaciones que ya utiliza un microcódigo para realizar en apoyo a operaciones. Tiene una velocidad menor a las avanzadas. Las básicas tienen un equilibrio entre software y hardware
Contiene circuitos que realizan operaciones en coma flotante. Utilizan microcódigo y software para completar las tareas. Las elementales emulan la existencia del procesador. Verifican la existencia de no circuitos de cálculo o coprocesador matemático. Proceso denominado emulación por software. Contiene los circuitos más simples, pero es más lenta en sus procesos. Y por último, los simuladores. Al no tener hardware y emulador, se tiene que realizar programas que con algoritmos realicen todas las operaciones de las sumas, de sumas pasando por raíces hasta las más avanzadas. Y para esto se necesita una biblioteca de software. Son muy lentas por toda la simulación que se debe realizar. Los datos procesados. En la unidad aritmético lógico trabaja con números binarios, como ya se dijo, y para la resta es más efectivo el complemento a 2 por su simpleza. Con el formato signo magnitud y para números muy grandes que se realiza en coma flotante, que contienen mantisa, base y exponente, que son los componentes. La unidad aritmética lógica contiene en su interior los circuitos que permiten realizar las operaciones y son circuito operacional, registros de entrada, registros de estado y buses de conexión interna y externa, lo que se explicó anteriormente. La unidad de coma flotante, FPU, mejor conocida, tiene varios circuitos complejos, incluyendo las unidades aritméticas lógicas internas. Trabaja como una coma flotante y con números complejos. Esta denominación la realizan generalmente, se utiliza en ingeniería. Los registros de la ALU, AC, acumulador, se emplean para almacenar operandos y resultados de las operaciones de las ALU temporalmente, es una memoria de corto plazo. MQ, Multiplier Quantum, se emplean para almacenar operandos y resultados de las operaciones de la unidad aritmética lógica que no soporte el acumulador en forma temporal. Por ejemplo, el resultado de multiplicar dos números de 40 bytes es un número de 80 bytes. Los 40 bytes más significativos se almacenan en el acumulador y menos significativos se almacenan en el MQ. MBR o Memory Buffer Register contiene una palabra que debe ser almacenada en la memoria o es usada para recibir una palabra procedente de la memoria. Interacciona con toda la computadora. Y por último, explicaremos la estructura básica de lo que es la unidad aritmética lógica. Aquí, como pueden ver en esta imagen, estamos hablando que aquí hay 4 y 4 bits, ¿verdad? Son 8, que es la entrada. Entonces, las primeras 4 entradas, que son las A, son las de este lado, se combinan con las B generando una operación de salida de 4 bytes. Se trabaja aquí, que viene siendo de la entrada para salir aquí en la función F. La entrada de la selección de modo S2 es selección de modo. Distingue entre las operaciones aritméticas y lógicas. Las entradas de la selección S0 y S1 selecciona la función que va a realizar la unidad aritmética lógica. Con las entradas se puede elegir, con las entradas S0 y S1 se pueden elegir 4 operaciones aritméticas. Estaríamos hablando de suma, resta, multiplicación o división. Los acarreos de la entrada y salida tienen sentido únicamente en las operaciones aritméticas. El diseño de la ALU, como aquí se ve, implica el diseño de la selección aritmética, la sección lógica y la modificación de la sección aritmética para realizar operaciones aritméticas o lógicas. Es decir, que aquí como se ve este circuito es que trabaja la ALU y cada uno de la carrera de entrada, selección de modo y selección de función trabajan diariamente en la selección de la función o de la tarea que vaya a realizar. Bueno, eso fue todo. Me despido. Espero les sea de grata ayuda el video. Hasta luego.